Bienvenidos nuevamente, amados hermanos y hermanas, participantes de esta escuela de discipulado, en la cual usted lleva un proceso para capacitarlo, para entrenarlo, para que la palabra del Señor sea su guía, sea su manual, para que el Espíritu Santo lo lleve basado en la victoria de Cristo, de victoria en victoria. Ya hemos visto 3 módulos o 3 partes de esta escuela de discipulado sobre guerra espiritual. Estuvimos viendo en la primera parte la historia de cómo comenzó esta guerra espiritual que tenemos ahora, porque para comprenderla hay que ir a los inicios y los hemos hecho en Génesis, pero también hemos aprendido que Cristo obtuvo una victoria total contra las tinieblas. En la segunda parte estuvimos viendo las maquinaciones del enemigo, cómo maquina él, diferentes maquinaciones. Y en la tercera parte estuvimos viendo acerca de otras fortalezas a gran escala personales hacia familias, y que muchas veces esas familias lo hacen nacional, pero en esta cuarta parte de esta escuela de discipulado vamos a estar viendo fortalezas en ciudades, tribus y ataduras nacionales, porque tenemos que conocer todas las estrategias, tenemos que saber, porque la palabra del Señor nos enseña todo esto, y como dice en Proverbio, la guerra se hace con entendimiento, y en la multitud de consejeros está la victoria. Por eso usted está recibiendo el consejo de la palabra, para no ir a esta guerra desprevenido. El apóstol Pablo hace la referencia de un cristiano con un soldado cuando le escribe a Timoteo. Dice que un buen soldado no se enreda en los negocios civiles, sino que milita en el llamado que Dios ha hecho. Y Dios quiere que usted y yo nos preparemos. La Biblia enseña que somos el ejército de Dios. Entonces, si un ejército humano, si un ejército físico, todo el entrenamiento que tienen, cuanto más nosotros, que somos un ejército más que físico, espirituales, somos el ejército de Dios. Así que vamos a tener una palabra de oración para que el Espíritu Santo sea trayéndole revelación, el Espíritu Santo sea trayéndole entendimiento, que usted pueda ser entrenado. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Padre amado. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre, por esta nueva oportunidad que nos da de poder estar juntos, Señor, Padre amado, para aprender, para entender, Señor, lo que tu palabra nos dice, Señor. Así que oramos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, para que esta tu palabra, Señor, y esta enseñanza, Señor, de desmascarando, Señor, las estrategias de las tinieblas, del maligno, Señor, nos capacites, Espíritu Santo, para vivir en la victoria total que Cristo Jesús ya consiguió por nosotros, por su iglesia. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos. Amén. Vamos a estar viendo entonces, amados hermanos, participantes de esta escuela de entrenamiento, de discipulado para caminar en la victoria de Cristo, acerca de fortalezas en ciudades, tribus y ataduras nacionales. Así como el enemigo tiene maquinaciones y tiene fortalezas personales que trae a una persona, a una familia, estuvimos viendo que el enemigo puede traer una fortaleza personal, una sola persona, y esa sola persona puede hacer un desastre, no solamente en una ciudad, sino nacional. Y hay mucha historia de eso, de hombres y mujeres que se convirtieron en instrumentos del maligno. Y el maligno trajo fortalezas personales sobre ellos y han hecho cosas fuertes. Han inundado, inclusive países los han inundado. Y estas son fortalezas que a través de esas personas o a través de entidades traen a una nación, a una ciudad. Cuando la gente como un grupo se dan a sí mismo
a una doctrina demoníaca o pecados particulares, esto da a Satanás el derecho legal a ocupar su territorio. Pecados que profanan a nación y a la tierra. Es increíble esto. Puede ser una persona, puede ser una familia, puede ser un pueblo completo, inclusive puede ser una nación completa. Cuando ellos como grupo comienzan a seguir una doctrina de demonios o pecados en particulares, esto le abre puerta a Satanás y sus demonios para que los use y entonces traigan ese pecado a territorios completos. Y es interesante que, mire lo que la Biblia dice en Levíticos capítulo 18, versos 3 y 24. No imitarán ustedes las costumbres de Egipto, donde antes habitaban, ni tampoco las de Canaán, donde los llevo. No se conducirán según sus estatutos, no se contaminen con estas prácticas, porque así se contaminaron las naciones que por amor a ustedes estoy por arrojar. Es interesante que el Señor a su pueblo le avisa y le recuerda, recuerden las prácticas de Egipto que ustedes vieron, pero también las naciones que ustedes van a heredar, que ustedes van a conquistar, tienen prácticas perversas, tienen prácticas que contaminan. Y el Señor dice, porque así contaminaron las naciones que por amor a ustedes estoy por arrojarla. O sea, cuando Israel iba llegando al territorio de estas naciones, que la palabra menciona muchas de estas naciones, en especial nombra como unas 7 naciones. Estas naciones, hay una revelación aquí en este texto, que esas naciones fueron contaminadas por otros que llegaron. Y cuando la persona se daba o se da esas prácticas, la persona es profanada, la nación, la tierra. Dice en Levítico 18, capítulo 18, verso 25, que la tierra vomita, escupe a sus habitantes. Y dice en Levítico 19, 29, que la prostitución profana la tierra. La prostitución profana la tierra. Entonces, ¿de qué le está hablando el Señor ahí? Le está hablando acerca que los pecados sexuales, aunque hablamos un poco de esto en la tercera parte, es importante entender bien este asunto. Los pecados sexuales contaminan la tierra. Dice la palabra que la prostitución profana la tierra. Mire qué tremendo esta fortaleza nacional. Mire qué impresionante esto del pecado sexual. Y así vemos nosotros. Mire la historia de este hombre de Playboy. Un solo hombre se propuso llenar la tierra con la pornografía y lo logró. Escuché en una ocasión, no sé qué tan cierto será, de que él, siendo un joven, un adolescente, asistía a la iglesia. Y un día la carne, ¿verdad? Y cuando la carne se une con lo demoníaco, salen esas depravaciones, porque lo de él es una depravación. En la actualidad, ese hombre tiene más de 85 años y está casado con una jovencita de 17, 19, 20 años. O sea, el pecado sexual. ¿Y qué ha hecho este hombre? Un instrumento usado por las tinieblas, por el diablo, porque eso es una depravación, donde ha regado la pornografía. Creo que no hay país, no hay ciudad del mundo donde no ha llegado todo este conocimiento a través de una persona. Y esa persona se ha convertido, ¿qué?
en un instrumento de contaminar la tierra. Y se ha convertido en ciudades enteras el pecado más visto. Entonces, el enemigo, ¿qué hace? A través de esa persona, tomó todo un territorio, tomó toda una nación. También la Biblia nos habla en Deuteronomio capítulo 18, versos 9 al 14, acerca de la brujería, del ocultismo. Se convierten en prácticas nacionales. Sabemos de países enteros, de países completos, mire, conocemos de ciudades enteras donde la práctica de la brujería y el ocultismo son cosas impresionantes. Y eso lo ha hecho el enemigo, trabajando, comenzó poco a poco, hasta que inundó el territorio, ¿sí? Donde tomó posesión de todo ese territorio. Hay ciudades que son conocidas también por asesinar, matar a la gente. Y eso lo vemos también nosotros en la palabra, cómo comenzó todo este espíritu, todo esto, toda esta situación. Dios habla acerca de esto en Génesis capítulo 4, verso 19 al 12, y en Números capítulo 35, verso 33 al 34, de asesinar, de matar gente. El Señor habló en contra de esto. Y hay ciudades, yo conozco ciudades que se les llama ciudades de sangre. ¿Sabe por qué, mis hermanos? Porque en esas ciudades muere mucha gente, asesina mucha gente. Hay un espíritu territorial. Por eso el apóstol Pablo dijo, ¿verdad? Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, contra principados, contra gobernadores, contra huestes espirituales en las regiones celestes, huestes espirituales. Son ejércitos. ¿Quién sabe de cuántos demonios, de cuántos seres espirituales? Entonces el enemigo, ¿qué quiere hacer? Inundar esos territorios, traer esa fortaleza a ciudades, a tribus. Se conocen de unas tribus en el África donde tienen unas prácticas de depravación sexual horribles, impresionantes. Impresionante, tienen unas prácticas aberrantes, y ya eso, el pecado lo llevó a lo demoníaco. Entonces, el pecado sexual es una de las armas, por llamarlo así, es una de las estrategias más fuertes que ha usado el enemigo para inundar toda una ciudad. Así que el territorio que Dios le dio a ellos, a esos pobladores, ellos se lo dieron a Satanás al obedecer ellos en pecado, a obedecerles ellos en pecado. El libro de Hechos, en el capítulo 17, verso 26, nos habla de eso. Y Deuteronomio 32, 8 nos habla acerca de eso, de que ellos le entregaron su territorio a Satanás a través del pecado. Y esto es una realidad. Ejemplo, Adán perdió su dominio, se lo entregó a Satanás. Eso lo vimos, recuerdan, hermanos, lo vimos en la primera parte. Como Satanás, lo que Dios le había entregado, él se lo entregó. El dominio a Adán, él se lo entregó a Satanás. Pero no solamente eso, eso ha sido como un patrón. Les voy a hablar de varios ejemplos. San Francisco, en los Estados Unidos, es conocida como la ciudad por su homosexualidad. San Francisco, esa ciudad es conocida por su homosexualidad. ¿Qué hicieron los habitantes? Le han dado el territorio. Chicago, en los Estados Unidos, es conocido por su violencia mafiosa. Cuando alguien le va a hablar a usted de Chicago, o si usted va a estudiar historia de Chicago, ahí salen las historias más tremendas de la mafia. Un hombre
de esa ciudad, mafioso, conocido, Al Capone, conocido de la mafia. Las Vegas es conocida por su codicia y el juego. Es la ciudad que no duerme, la ciudad del mundo donde más casinos hay, donde gente ha quedado arruinada, ha quedado sin dinero. Esta ciudad muy conocida, Calcuta, el dios de Calcuta es Kali. Ese dios que ellos le llaman Kali es el dios de la muerte. Ese es el significado. Dios de la muerte. ¿Y qué vemos nosotros en esa ciudad? Muerte, pobreza. O sea, esta gente le entregó su territorio a Satanás. El dios de Éfeso era Diana, Diana de los Efesios. Diana, que era brujería, adivinación. Una ciudad inundada, completa, ¿sí? Y esto no es que nos estamos inventando nosotros, que Satanás toma posesión de ciudades. No, lo vemos en la palabra. Los dioses de la India, dice que son los millones del hinduismo. Dicen que los hindúes tienen un dios para cada cosa. 1000 dioses, tienen hasta un templo dedicado a las ratas, donde van y las alimentan y comen con ellas, se sacan de su boca la comida, la he visto yo en video, y se la dan y las ratas y comen. Las cuidan. El enemigo ha poseído esas ciudades enteras. Haití, les dije en la sesión anterior, fue entregada por el diablo, al diablo, por los haitianos. Dice la historia que Haití estaba bajo el imperio francés y ellos hicieron un pacto. Le dijeron al diablo: si nos libras de los franceses, nosotros seremos tuyos. Y mire que ellos fueron libres, los franceses, y quedaron ahí. Venezuela, mire lo que han hecho con ese país. La entregaron a las 3 potencias demoníacas: María Leonza, el negro Felipe y un indio. ¿Y qué hicieron? En los billetes de ese país están las 3 potencias demoníacas. ¿Y no está usted viendo las noticias? ¿No escucha de la situación? La situación de pobreza, la economía se la ha venido. Escasez de alimentos impresionante. La situación que hay ahí. Así que la ciudad, tribu o nación, como una persona, puede también ser controlada y tener una identificación maligna espiritual. Y ahí vemos nosotros, el apóstol Pablo en Efesios 6 tiene una visión. Porque cuando usted estudia qué es una potestad, qué es un gobernador, un principado, una hueste espiritual, usted va a ver que son espíritus demoníacos a los cuales Satanás los ha organizado y le ha dicho: ustedes en esta región van a hacer esto. Inciten a todo ese pueblo, a toda esa nación para que hagan esto. Así que cada ciudad es dirigida por tener responsabilidad por sus acciones. ¿Qué quiere decir esto? Cada ciudad entrega su territorio o no lo entrega. ¿Cuántos mandatarios en nuestro continente le han entregado la ciudad, el país? Se lo han entregado a un ídolo, se lo han entregado a un espíritu demoníaco a través de la brujería, hechicería. Eso es conocido, eso es público, eso no es un secreto. Eso no lo han hecho en secreto como se hacía, ahorita ya lo hacen en público. La mayoría de los mandatarios de la última década en nuestro continente han entregado el país. Lo han entregado a la perversión sexual, lo han entregado a la idolatría, lo han entregado a la adivinación. Van a montes altos, van a montañas altas famosas y hacen pacto que ese espíritu inmundo
de ese lugar los ayude a gobernar sobre el país. Así que cada ciudad es dirigida por tener responsabilidad por sus acciones. Y eso lo dijo el Señor. Escuchen esto en Mateo 11, verso 20 a 24. Dijo Jesús, entonces comenzó Jesús a denunciar a las ciudades en que había hecho la mayor parte de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, si se hubieran hecho en Tiro y en Sidón los milagros que se hicieron en medio de ustedes, ya hace tiempo que se habrían arrepentido con muchos lamentos. Pero les digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Capernaum, ¿acaso será levantada hasta el cielo? No, sino que descenderá hasta el abismo. Si los milagros que se hicieron en ti, Capernaum, se hubieran hecho en Sodoma, esta habría permanecido hasta el día de hoy. Pero te digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma que para ti. Imagínese eso. ¿Qué está diciendo Jesús? Jesús está diciendo esto. Esas ciudades fueron responsables, escucharon el mensaje, hicieron milagros y no se arrepintieron. Y el Señor dice, entonces recibirán. Inclusive dice, vea, hasta más castigo. Si en Sodoma se hubiera hecho esto, se hubieran arrepentido. Así que, mis hermanos, es importante esto de esta parte del maligno para apoderarse de los territorios. Los cimientos espirituales en el cual una ciudad o nación es construida es muy importante. Es muy importante. Sabemos la historia de Estados Unidos, que fue un país que no fue conquistado, sino colonizado. ¿Y qué nos dice la historia de sus primeros años de comienzo? Los cristianos la colonizaron. Las leyes eran basadas en la palabra del Señor. Nos dice que la Constitución de Estados Unidos, la mayoría de los que hicieron la Constitución eran hombres temerosos de Dios, y cómo esa nación Dios la levantó. Entonces es muy importante los cimientos espirituales en los cuales una ciudad o nación es construida. Es muy importante. Mire lo que dice Hebreos 11:10. Porque esperaba la ciudad que tiene cimiento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esta gente de Hebreos 11 esperaba una ciudad con cimientos hechos por Dios. Una ciudad construida, una ciudad levantada en los principios del Evangelio, en los principios de la palabra. Va a ser un país, una ciudad hermosa, diferente. Pero dice el profeta Habacuc en el capítulo 2, verso 12: ay del que construye una ciudad con asesinatos y establece un poblado mediante el crimen. Dice el profeta Nahum en el capítulo 3, verso 1: ay de la ciudad sedienta de sangre, repleta de mentira, insaciable en su rapiña, aferrada a la presa. Entonces imaginémonos cómo será esa ciudad construida sobre sangre, construida sobre el crimen, construida sobre la mentira. Estos, o sea, los cimientos, están potencialmente dispuestos a afectar culturas completas. El diablo busca líderes de personas para que le puedan servir a él, y él a cambio les da poder. Por eso miren, nuestro continente fue conquistado con la violencia, con la mentira, con el asesinato. ¿Y qué tenemos después de 500 años? La misma ola, derramamiento de sangre. Nuestro continente ha derramado mucha sangre. Países en nuestro continente con 30, 40 y más de 50 años de guerra, de derramamiento de sangre, y esa ciudad construida sobre esos cimientos. La misma palabra enseña que la misma tierra le clama a Dios, y el enemigo ha usado todo eso para traer fortalezas, para traer engaño. Gente hace pacto con él para que les entregue las ciudades.
Eso es conocido, mis hermanos. Hay logias en nuestro continente que hicieron un pacto con el diablo para apoderarse de las ciudades. Para apoderarse de las ciudades. Es conocido de varias logias que eran secretas antes, ahora ya han salido a la luz y aún gobiernan nuestras ciudades. Hicieron un pacto con el diablo porque el diablo siempre ofrece, te doy eso, tú haces esto y te doy poder. Él siempre ofrece poder, ofrece riqueza. Así hizo en la tentación contra Jesús. Se habla que Adolfo Hitler tenía un poder oculto a través del Tercer Imperio. Y mire que a través de esto él tuvo embrujada a una nación entera. Bien es sabido que Hitler invitó estos poderes de las tinieblas a venir a él. Y este espíritu sigue influenciando a personas en Alemania hoy en día. En este tiempo han resurgido los neonazis y con el mismo odio, con el mismo espíritu de muerte. Reciente acabo de leer, aún en mi mismo país, acabo de leer, un grupo de jóvenes rapados sus cabezas, neonazis, impresionante, un espíritu territorial donde el enemigo, ¿verdad?, se va apoderando de las naciones con fortalezas religiosas y paganas, establecida por una persona, rechazando la revelación de Dios y adorando o sirviendo a espíritus diabólicos para facilitar su situación y satisfacer sus necesidades espirituales. Dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios 11:14, y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Estos demonios gobernantes mantienen su poder sobre siglos por la idolatría. La idolatría corrompe la tierra. La idolatría es culto a los demonios. Y ha traído religiones, fortalezas, un paganismo tremendo. Hay países donde el paganismo, la religiosidad a un ídolo es fuerte y siempre buscan los lugares más altos. En nuestro continente tenemos muchos lugares conocidos como una competencia, ¿verdad? El Señor denunció esto en el Salmo 106, verso 34 al 38, de cómo ellos le sirvieron a los ídolos, sacrificaron sus hijos, sus hijas. Esa sangre inocente derramada, dice la palabra, contamina la tierra. Y a través de esas fortalezas, y ustedes lo saben, hay países donde hay unas fortalezas religiosas impresionantes. Y todo esto tiene para detener el evangelio, para detener el plan de la evangelización, a través de festivales religiosos, ceremoniales y peregrinaciones. El poder espiritual liberado durante estas actividades es de tremenda influencia, incrementando opresión, persecuciones, señales demoníacas y milagros. En estos actos ellos reafirman los convenios hechos por sus antepasados y antecesores y extendiendo al diablo el derecho legal para gobernar sobre personas, lugares específicos. Entonces, la idolatría, mis hermanos, no es nada inofensivo. La idolatría es una de las prácticas demoníacas más fuertes que hay en la tierra. Contamina a la tierra. Ata espiritualmente regiones. La gente hasta se hace matar. Que usted le diga algo, que usted vaya a decir algo de ese ídolo. Han invertido dinero, es conocido en el continente. Varios de esos lugares son conocidos. En Río de Janeiro, el Cristo Redentor que está allá. Pero ahora hay uno que lo sobrepasa. Y es la Virgen del Socavón, en la ciudad de Oruro, en Bolivia. Es el lugar más alto ahora de todo nuestro continente, si usted no lo sabía, el lugar más alto de idolatría
¿Y qué hizo? El mismo mandatario del país consagró esa imagen ante miles de personas, entregó, la nombró patrona del país. Y sabemos que Dios nos habla claramente de esto, que la idolatría trae perversión. El mismo Dios dice, ¿verdad? Y yo castigaré la maldad de los que me aborrecen. Entonces son fortalezas nacionales, territoriales. Y a través de estos festivales religiosos y ceremonias y peregrinaciones que son llamadas y que tradiciones, pero tradiciones sustentan dinastías territoriales. Todo esto de los carnavales, mis hermanos, todo eso son asuntos espirituales. Eso no es nada sano. Todo esto que usan, las máscaras, todas las expresiones que se ven, todo esto lo que hace es que reafirma la dinastía de los pactos que se hicieron, brujería, satanismo, religiones de la nueva era, en las cuales invitan a guías espirituales a operar, otorgando a espíritus territoriales poder por medio de hechizos, maldiciones, rituales, fetiches. Todo esto corrompe la tierra. Todos esos carnavales lo que hacen es corromper la tierra. Carnavales es carne al dios Baal. Y eso está demostrado ante esas festividades que no son festividades solo de música, sino que son espirituales. Hay muertes, atracos, embarazos. La tierra es corrompida. Se hacen máscaras diabólicas. No es nada sano. Y a través de eso, el enemigo trae fortalezas nacionales. Pero también el enemigo quiere traer fortalezas en la iglesia. Quiere establecer fortaleza en el pueblo de Dios. Creencias sectarias de grupo de personas dentro de un mismo grupo grande que tienen diferentes puntos de vista de aquello del resto del grupo. División, falta de obediencia, deslealtad entre iglesias, orgullo en doctrina y creencias, idolatría de denominaciones o sistemas de creencias particulares que producen aislamiento del resto del cuerpo de Cristo. Y nosotros y ellos mentalmente hacia la ciudad, ponerle apatía a la ciudad, nos quedamos aquí solamente encerrados. Gracias a Dios, Dios está levantando iglesias con una mentalidad de ciudad, con una mentalidad de conquistar, con una mentalidad de alcanzar la ciudad. Pero el enemigo viene y trae esas fortalezas también. El enemigo tiene un plan para sitiar los lugares de culto. Las tinieblas tienen un plan para rodear los lugares donde nos congregamos como iglesia, donde vamos a celebrar la presencia de Dios. Y el enemigo rodea esos lugares, pone estrategia, ¿verdad? Por eso la importancia de orar también afuera. No solamente de orar en el lugar donde nos congregamos, no solamente orar en nuestra casa, sino orar en el lugar donde nos congregamos, en la parte de afuera, hacer caminatas de oración, salir allí en su casa mismo, en su mismo barrio, en su misma casa allí, salir afuera, ir caminando, ir trotando e ir orando, cortando fortaleza, porque el enemigo hace sitios espirituales para que la gente no mire hacia los lugares donde nos congregamos. Y por eso encontramos cientos de congregaciones que no prosperan, que no crecen. Y a veces el pastor, ¿verdad?, los líderes, ¿qué está sucediendo? No, hermanos, es que hay fortalezas territoriales afuera. Y más si usted ha plantado la congregación donde hay influencia religiosa. El Señor Jesús a una de las iglesias en Apocalipsis le dijo:
Estás establecido donde está el trono de Satanás. Mire, ¿cómo sería esa iglesia? Estaba al lado donde estaba el trono de Satanás. ¿Cómo sería la lucha espiritual? ¿Cómo sería la batalla espiritual? Entonces hay que salir, porque el enemigo, ¿verdad?, derrumbar esas fortalezas de división, de falta de obediencia, de lealtad, de orgullos doctrinales, de orgullos denominacionales. A veces idolatramos mala denominación, una apatía hacia la ciudad. Así que, mis hermanos, hay que entender que el enemigo trae hacia ciudades enteras, naciones enteras, una estrategia para apoderarse de ella. Así que vamos a orar en este momento, vamos a orar en el nombre de Cristo Jesús para derrumbar, para pelear por nuestra ciudad, para que esa fortaleza de ciudades, tribus y ataduras nacionales, las ciudades que están ahí presas, hermano. Mire México, hermano. En México 2 fortalezas tremendas nacionales. Una sobre la Virgen de Guadalupe. Eso es la idolatría tremenda, fuerte. Y lo otro es la adoración, veneración a la Santa Muerte. Un esqueleto lo adora. Comen pan de muerto, le llaman pan de muerto. Y para octubre lo comen, el 1 de noviembre comen el pan de muerto. Y mire la muerte en ese país. La muerte, mire. Todas las noticias que escuchamos, la muerte. Cogen a 50 personas, los decapitan, los tiran por allá. El culto a la muerte, toda esa gente que anda involucrada en eso, se ponen imágenes de la muerte. Entonces, el enemigo trae fortaleza sobre ciudades, tribus y ataduras nacionales. Pero tenemos que dar gracias a Dios, que Dios nos ha dado la victoria completa. Que en Cristo tenemos victoria para conquistar ciudades enteras. Que en Cristo tenemos victoria para conquistar países enteros. Debemos creerlo. Así que vamos a orar en el nombre del Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Padre, gracias por tu amor. Gracias por tu bendición. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios que todo lo puedes, Padre de la gloria. Padre, y en este día, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, con esta palabra que tú nos has dado, este conocimiento que Espíritu Santo has abierto nuestro entendimiento, nos levantamos en el nombre de Jesús en contra de toda fortaleza en nuestra ciudad, en nuestra nación, en nuestra tierra, Padre de la gloria. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, todas esas fortalezas demoníacas, de la idolatría, de la perversión sexual, de la muerte, Señor, de la extorsión, de la maldad, de la iniquidad, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Todo plan de las tinieblas para tener cautivas, Señor, Padre amado, nuestras ciudades. Todo plan de las tinieblas para usar, Señor, todas estas estrategias de pecado, de la maldad. En el nombre de Cristo Jesús nos levantamos. Padre, hoy en el nombre de Jesús de Nazaret, te pedimos perdón, Señor, por aquellos que entregaron nuestra ciudad, por aquellos que entregaron nuestra nación a la hechicería, a la brujería, a la muerte, Señor, a la idolatría, por aquellos que entregaron nuestra ciudad, nuestro país, Señor, al pecado sexual, a la corrupción, a la maldad. Pídale perdón a Dios ahí donde usted está escuchando, que está recibiendo este entrenamiento, este discipulado. Pídale perdón a Dios porque hubieron hombres en el pasado, mujeres en el pasado, que entregaron a nuestras naciones a estos pecados, le dieron entrada. Algunos hicieron pacto directamente con el diablo en lugares altos y entregaron
la ciudad, entregaron los recursos en el nombre de Cristo Jesús. Padre, te pedimos perdón, pídale perdón a Dios. Pídale perdón a Dios por los pecados de su ciudad. Usted conoce cuáles son. Usted conoce lo que se mueve en su ciudad, en su país. Pídale perdón ahora en el nombre de Jesús, Padre amado. Te pedimos perdón, Padre. Te pedimos perdón, Señor. Oh, como dijo, Señor, el autor sagrado, Señor, Padre, hemos pecado, yo y mi casa hemos pecado contra ti, hemos hecho lo malo delante de ti, Señor, así como confesaba Daniel, así como confesó Nehemías, Señor, Ezequiel, Isaías, Señor, que reconocieron los pecados, Señor, de tu pueblo. Señor, hemos pecado contra ti, Señor, hemos entregado nuestro territorio a un nacional, Señor, a las potestades, a los principados. Pero ahora en el nombre de Jesús te pedimos perdón, y en el nombre de Jesús, con el poder tuyo, Espíritu Santo de Dios, nos levantamos en contra de toda fortaleza nacional. Levántese usted que sabe en su ciudad, que se mueve nacionalmente. En el nombre de Jesús, derribe eso, derríbelo en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, derribamos toda fortaleza nacional de muerte, toda fortaleza nacional demoníaca de derramamiento de sangre, toda fortaleza nacional, oh, demoníaca, Señor, con el dinero, con la corrupción en este país, Señor, en esta ciudad donde vivimos, en el nombre de Cristo Jesús, toda fortaleza demoníaca de la idolatría, de la hechicería, de la brujería, en el nombre de Cristo Jesús, toda entrega que hicimos de los recursos financieros de nuestro país, en el nombre de Cristo Jesús, se caen ahora mismo en tu nombre. Jesús, tu palabra dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para derrumbar, para derrocar, para deshacer toda obra del diablo, y nosotros tenemos la victoria, Cristo, nosotros tenemos la victoria tuya, y en tu nombre, Cristo Jesús, ahora mismo se desarma, ahora mismo, Señor, desarticulamos, ahora mismo, Señor, Padre amado, quebrantamos, anulamos en tu nombre, Cristo Jesús, toda obra, todo enlace, Señor, todo amarre, todo aquello, Señor, que le dio legalidad a Satanás y sus demonios, al maligno, para poseer nuestro territorio. En el nombre de Cristo Jesús, deshacemos, Señor, esos pactos, deshacemos esos compromisos de nuestras generaciones, Señor, hasta la 10ª y 20ª generación detrás de nosotros. Ahora en el nombre de Cristo Jesús, ahora mismo se deshacen en el nombre de Cristo Jesús, se deshacen esa fortaleza en nuestra ciudad, en el nombre de Cristo Jesús, se desbaratan ahora mismo, se desbaratan, Señor. Tú dijiste: aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Tú dijiste, Señor, oh, por lo tanto, porque toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, en tu nombre, Señor, se deshacen ahora mismo, ahora mismo son cortadas, espíritu inmundo, oh, ese espíritu inmundo nacional de idolatría, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, envía tus ángeles guerreros, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, envíalo, que nos ayude en esta batalla espiritual, Señor. Todo lugar alto ahora mismo cae, todo lugar alto espiritual cae, Señor, en tu nombre, cae en esos lugares altos espirituales, en nuestro país, Señor, se derrumba, Señor de la gloria. Deshacemos esos compromisos de esos mandatarios nacionales que entregaron, Señor, el país a la idolatría. En tu nombre, Cristo Jesús, ese espíritu de muerte, de sicariato, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, se deshacen ahora mismo. En tu nombre, Cristo Jesús, y tu sangre, Cristo Jesús, nos cubre. Señor, tú eres escudo alrededor de nosotros. Oh Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amados hermanos, como siempre, nuestra recomendación, nuestro consejo en esta escuela de discipulado, en esta escuela de entrenamiento, porque al mismo tiempo usted está siendo preparado ministerialmente, está siendo capacitado para caminar en la victoria de Cristo por el Espíritu Santo y su palabra. Le animo que usted, ese manual que tiene en su mano, que le han dado, debe repasarlo, debe tomar nuevamente las citas bíblicas y leerla. Hágale nota, escríbale otras cosas allí,
amplíe este manual. Qué bendición saber que usted lo amplía más y que podemos tener más conocimiento y podemos tener más apunte para enseñar en otros lugares, en otras naciones. Ore que este discipulado, que estas escuelas de guerra espiritual y todas esas escuelas que usted reciba puedan caminar en todo este continente. Así que les bendecimos en el nombre de Cristo, declarando que usted está cubierto con la sangre de Cristo, que en usted se cumple la palabra del salmista en el Salmo 3:3 que dice: mas Jehová es escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Que usted está allí como el Señor lo tiene rodeado a usted, y los ángeles de Dios también los cuidan. Así que los bendigo en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.